cubrimos una operación directa, personal, dirigida desde Miami, donde estaban involucrados todos estos grupos mayameros, los periodistas estos de la cadena esta que financia Guaidó, que montó Guaidó. Guaidó paga los salarios de esa cadena, de ese grupo llamado IBTV. Ustedes saben, algunos que en Venezuela nadie la ve, pero ellos tienen ese canal por redes, golpista. Desde Miami conspira las 24 horas del día y todos esos periodistas, todos ellos, incluyendo el Matacura y otros más de influencers, mayameros, de ultraderecha, estaban todos contestes y partícipes de esta última cosa que pensaban hacer. ¿Y qué pensaban hacer? Una sorpresa golpista, violenta. 1 de enero 2024, 3 de la mañana, asaltar con un grupo de mercenarios y, lamentablemente, traídos del exterior y un grupo de mercenarios en situación de reserva y otros en situación activa, la misma Brigada 21 de San Cristóbal. Atención tachirense, pues. Y la primera acción que tenían en el plan, por escrito lo tienen, están las pruebas, y ellos confesaron, todos confesaron, la primera acción era buscar y asesinar al gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Y después creían ellos venirse en una caravana tipo Cipriano Castro hasta Caracas y entrar, como entraron los gringos a Bagdad. Eso significaba, bueno, que todo el pueblo de Venezuela se rindieran, que ustedes se rindieran, que nadie luchara. Bienvenidos a Global News Hub. Hoy nos enfocamos en Venezuela, donde Nicolás Maduro ha anunciado la activación de un plan militar y policial en respuesta a lo que él llama una intentona terrorista. Iniciamos con un resumen de la situación política y social actual en Venezuela. Abordamos las tensiones recientes y cómo se enmarcan en el contexto más amplio del gobierno de Maduro. Examinamos de cerca la declaración de Nicolás Maduro y sus implicaciones. Maduro cita una supuesta amenaza terrorista como justificación para activar medidas de seguridad adicionales. Analizamos las posibles motivaciones políticas detrás de este anuncio, especialmente en el contexto de las tensiones con la oposición y la situación económica y social en Venezuela. También consideramos cómo este anuncio podría ser percibido por la población venezolana y la comunidad internacional, evaluando su impacto en la estabilidad política y la percepción del régimen de Maduro. Dentro de Venezuela, las reacciones al anuncio de Maduro son variadas. Algunos sectores de la población y miembros de la oposición expresan preocupación y escepticismo, temiendo que el plan pueda ser utilizado para reprimir la disidencia. Otros, sin embargo, apoyan la medida como necesaria para la seguridad nacional. A nivel internacional, el anuncio ha generado reacciones de cautela y crítica, con países vecinos y organizaciones internacionales observando de cerca la situación. Estas reacciones resaltan las preocupaciones sobre la estabilidad en la región y el estado de la democracia en Venezuela. El plan de seguridad anunciado por Maduro plantea preocupaciones significativas respecto a los derechos humanos y la libertad civil en Venezuela. Observadores internacionales y grupos de derechos humanos expresan temores de que las medidas puedan conducir a una mayor represión y violaciones de derechos fundamentales. Además, la posibilidad de un incremento en la militarización y la vigilancia estatal podría tener repercusiones negativas en la sociedad venezolana, aumentando la tensión y la desconfianza entre el gobierno y sus ciudadanos. Este enfoque de seguridad también podría afectar la ya delicada situación humanitaria en el país. Mirando hacia el futuro, esta medida de Maduro podría tener consecuencias significativas para el panorama político de Venezuela. Existe la posibilidad de que este plan fortalezca la posición de Maduro al proyectar una imagen de control y seguridad. Sin embargo, también podría agravar la polarización política y social en el país. Los críticos temen que esta medida pueda ser utilizada para justificar acciones represivas contra la oposición y disidentes, socavando aún más la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Este escenario complica aún más los esfuerzos por encontrar soluciones pacíficas y negociadas a la crisis política del país. Este ha sido un análisis en profundidad de Global News Hub sobre la reciente medida de seguridad anunciada por Nicolás Maduro en Venezuela y su contexto más amplio. Las implicaciones de esta acción son de gran alcance, tocando aspectos de seguridad, política y derechos humanos, y podrían definir el rumbo de Venezuela en los próximos años.
Seguiremos de cerca esta situación, ofreciendo actualizaciones y análisis sobre cómo evoluciona y su impacto tanto en la región como a nivel internacional. Agradecemos su atención y les invitamos a seguir con nosotros para más coberturas y perspectivas en asuntos globales. No olviden suscribirse y compartir sus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima en Global News Hub.